buenas tardes. Estamos retransmitiendo desde el Salón Ramón y Cajal del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza esta sesión que lleva por título Aspectos prácticos para la prueba ECOE 2021. Quiero dar la bienvenida a todos los telespectadores que se unen a esta retransmisión tan peculiar por culpa del momento sanitario en el que nos encontramos y que espero que sea de su agrado. El que no pueda verla en streaming lo podrá ver luego en un canal YouTube que hemos habilitado para este acto por gentileza del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. La actividad está programada desde la Cátedra de Simulación aplicada a la Medicina de la Universidad de Zaragoza, en la que participan como mecenas tanto la empresa AstraZeneca como el propio Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Para mí es un orgullo dirigir esta cátedra y en este caso pues moderar esta actividad en la que además de los que están conectados en casa tenemos público asistente, en este caso 4 alumnos en representación del resto de los alumnos de sexto, guardando las medidas de seguridad, y también representantes de las instituciones que participan de la propia cátedra de simulación aplicada a la medicina. Muchas gracias a todos y en especial a los que participan en esta mesa, todos ellos componentes del comité de la prueba ECOE, que tradicionalmente pues, estamos trabajando para que esta prueba todos los años salga adelante. Hablará en primer lugar el profesor Fernando Gomollón como coordinador de la prueba ECOE en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza y también miembros del comité de la prueba ECOE. Participarán Adrián Roche, con unos consejos prácticos para enfrentarse a la ECOE. Habrá que estar muy atentos a lo que él nos cuenta hoy. Y en último lugar, Patricia Trenk, en representación también de Cruz Bartolomé, hablando sobre los métodos evaluativos en esta ECOE. Al final del acto habrá un turno de preguntas telemáticas que gestionarán en el chat de los alumnos ellos mismos y saldrán a hacer las preguntas en directo. Y también para cualquier profesor sanitario que participa de la prueba y que quiere formular sus preguntas, podrá hacerlas a mi propio correo institucional, que es con Gerardo pero sin la O, @unizar.es. Luego lo recordaré por si a alguien se le olvida, y yo creo que la presentación está hecha y vamos a pasar a la parte importante, que es que los propios ponentes nos hablen sobre el tema que hoy nos trata. Cuando ellos quieran, adelante. Buenas tardes. En primer lugar queremos dar las gracias desde el Comité ECOE de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, tanto al Colegio de Médicos como a AstraZeneca, que patrocinan esta actividad. Me están insistiendo en que me quite la mascarilla, pero estamos tan acostumbrados a llevarla hoy en día que ya nos parece un elemento más de la vida diaria, ¿no? Y entonces a mí me corresponde presentar un poquito lo que es la ECOE, y asumo que todos ustedes lo conocen bastante bien. Se trata de un sistema de evaluación que llamamos, las iniciales significan evaluación clínica objetiva estructurada, evaluación de competencias objetivas y estructuradas, depende de cómo lo estemos mirando y dónde lo estemos mirando. Y es un tipo de prueba que lo que pretende es evaluar los conocimientos de los alumnos desde una perspectiva mucho más amplia que del mero conocimiento, del mismo memorizar de los diversos conocimientos que vamos adquiriendo durante la carrera. Lo que trata de hacer es una evaluación que incluya no solo el conocimiento, como ya he repetido, sino las habilidades y también las competencias que se han adquirido durante el periodo de formación. Entonces se suele utilizar, como todos ustedes saben, la pirámide de Miller siempre que se habla de evaluación de los conocimientos en medicina y en muchas otras áreas docentes, aunque yo creo que se utiliza sobre todo cuando uno se presenta a cualquier plaza de profesor, en la que es indispensable en la presentación hablar de la pirámide de Miller, aunque nadie se la conoce bien. Es mejor que vayamos a la referencia bibliográfica y lo estudiemos un poquito, porque muchas veces se habla de ello sin conocerlo bien. En todo caso, estamos aquí condicionados. Saben ustedes que tenemos la mascarilla, todos, que acabo de quitarme, y estamos condicionados en la prueba de este año, tanto como estuvimos en la prueba del año pasado, por la presencia de la pandemia, que
queda reflejada constantemente en la página web que habilitó nada más comenzar la pandemia la Universidad Johns Hopkins y en la que se van añadiendo todos los casos y las muertes que son informadas por los diversos gobiernos. Por supuesto, estos son mínimos, porque muchos de los casos ni siquiera se conocen y ni siquiera se informan, y sabemos que en este momento, por ejemplo, la situación es especialmente crítica en India, donde es segurísimo que los casos que se cuentan son ni la tercera parte de los casos reales que hay con infección COVID en estos momentos. El año pasado nos condicionó de manera absoluta y tuvimos que suspender todo lo que teníamos planificado justo cuando faltaba solo un mes para la prueba, y tuvimos que habilitar un sistema exclusivamente por Internet. Este año la situación ha mejorado en algunos aspectos y podemos habilitar una situación intermedia. Vamos a ver si consigo pasar a la siguiente diapositiva. Como saben, la ECOE forma parte de una asignatura de sexto, no vamos a repetir esto porque está en la guía docente, y lo que hemos hecho este año es tratar de habilitar un triple sistema. Por una parte, vamos a utilizar el mismo sistema que utilizamos el año pasado de evaluación por Internet gracias a nuestra colaboración con la empresa Practical Script, y este sistema del año pasado fue el único que pudimos utilizar, pero tiene grandes ventajas. Una de las ventajas es que está muy estructurado, muy evaluado, está muy bien diseñada científicamente la herramienta, y muy bien diseñado cómo se evalúa a los alumnos en la herramienta, pero tiene una cierta tendencia a tener casos específicamente de medicina interna, y nosotros queremos hacer una ECOE más amplia con los medios de los que disponemos ahora. Entonces hemos habilitado 3 partes distintas. Una parte que realizaremos el jueves 27 de mayo por la mañana de forma no presencial, de forma telemática, en la cual habrá 6 estaciones que se harán a través del programa que utiliza la Universidad de Zaragoza, del programa Moodle. Y estas estaciones incluirán herramientas como vídeos, imágenes, para tratar de simular lo más posible las situaciones reales, los escenarios reales clínicos que se viven normalmente. Al día siguiente, por la mañana, utilizaremos 8 estaciones de Practical Script, algo para lo que los alumnos han podido entrenarse desde hace ya unos meses, porque se les ha facilitado el acceso a la plataforma para conocer la plataforma, conocer cómo se trabaja con la plataforma y hacer varios casos prácticos para llegar al día de la ECOE con un entrenamiento específico de la plataforma, no por sorpresa, como un poquito fue el año pasado, que no dio tiempo a prepararlo. Se hizo, pero en muy breve espacio de tiempo. Y por último, sí que haremos de forma presencial las estaciones de aula que hemos hecho tradicionalmente el resto de años. En este caso, como precaución y como cambio con respecto a los años anteriores, lo que haremos es, en vez de utilizar solo 4 aulas, utilizaremos 8 aulas, de manera que dividiremos a los alumnos en 8 aulas y por lo tanto serán muchos menos por la mitad por aula, asegurando un mejor control de la ventilación y de la situación del CO2 dentro de las aulas. Y estas aulas simultáneamente se harán pues lo mismo, habrá 4 estaciones de aula como otros años y 2 serán iguales a la vez en todas las aulas. Vamos, no sé cómo decirlo esto exactamente, pero procuraremos que sea lo más ágil posible y que los alumnos puedan realizar el procedimiento de las aulas en un tiempo lo más breve posible. De hecho, pretendemos conseguir que a las 5 de la tarde del día 28 de mayo esté acabado el proceso. En ese momento al alumnado le pediremos que colabore realizando una encuesta y respondiendo a una encuesta que les facilitaremos por vía electrónica para que ellos nos respondan en ese mismo momento y dispongamos de sus opiniones casi en tiempo real con lo que ha ocurrido en la ECOE. Las estaciones de Practical Script consisten en formulación de hipótesis, toma de decisiones clínicas y observación de resultados. El alumno va recorriendo todo el caso, escogiendo diversas opciones y esas opciones se valoran de acuerdo con lo que se parecen a las opciones que realmente se producen en el caso real. Nunca son opciones al 100%, siempre permiten un cierto margen de maniobra al alumnado, y si los alumnos quieren entrenarse saben que la fecha tope es el 18 de mayo, porque entonces quedará cerrada la plataforma y tienen el enlace del acceso que tienen ellos disponible en la facultad y en cualquier momento que nos lo soliciten, porque todavía no se han matriculado todos. Algunos pretenden, al parecer, hacer los casos de entrenamiento justo la última semana, pero siempre da tiempo, los pueden hacer, porque todavía se pueden apuntar, matricular y hacer los casos. Y en las estaciones de aula, porque solamente voy a contar un poquito de lo que vamos a hacer, el desarrollo será sencillo,
requerimos puntualidad, porque a la vez tenemos que evaluar a 230 y tantos alumnos, entonces hace falta puntualidad, porque si no somos todos puntuales no podremos empezar justo a tiempo y tenemos un tiempo limitado. Por supuesto se llamará a los pacientes según a los pacientes, a los de momento estudiantes, por un listado. Se les pedirá que estén provistos del DNI, del carnet de estudiante, y no les vamos a pedir de momento test de antígenos. Y durante la prueba no se dispondrá de dispositivos electrónicos, pero justo al acabar la prueba se pedirá que utilicen un dispositivo electrónico para respondernos a la encuesta. Es bueno que llevéis el móvil preparado para esto. Creo que los 238 alumnos tendrán móvil adecuado. No creo que se dé la circunstancia de que alguno aparezca con un viejo Motorola plegable. Y se proporcionará un rotulador, porque la prueba esta, la de las aulas, todavía la haremos a la vieja usanza, en el sentido de que tendréis que hacer las respuestas como hacéis en los exámenes habituales de la facultad. Tendréis unas preguntas que paralelamente al caso, a la estación que se os está presentando, aparecerán, y tendréis siempre, las preguntas serán de una elección entre 4 y tendréis que responderlas en el papel para evaluarlas posteriormente. Y creo que todo es lo que quería deciros. Solo hoy es un día de una semana muy especial para mí, porque para mí, yo creo que para la Facultad de Medicina de Zaragoza y también para la Universidad de Zaragoza y para muchos zaragozanos y también para toda la gastroenterología española, porque el sábado falleció el profesor Sainz-Amitier, que durante muchos años fue el líder de nuestra asignatura y uno de los pilares del Departamento de Medicina de la Facultad de Zaragoza, probablemente el mejor profesor que haya tenido la facultad nunca, y esto es un símbolo de lo que va a durar, Ricardo, lo mismo en nuestros corazones, que es lo mismo que el frontón de piedra de su pueblo, de Villanueva de Cameros, que está allí desde hace muchos años y esperamos que dure también muchos, y Ricardo va a durar en nuestros corazones por lo menos lo que es frontón. Y nada más, doy paso a Adrián Roche, que nos va a dar unos consejos prácticos sobre cómo tenemos que comportarnos en la ECOE, sobre todo en las estaciones que nosotros estamos diseñando con el Moodle. Adrián, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues a mí me ha tocado explicar en primer lugar las estaciones de Moodle, que son unas estaciones que vamos a hacer que son nuevas en esta prueba y que las hemos hecho para sustituir a las estaciones que hacíamos antes presenciales de casos clínicos. Entonces, para eso vamos a utilizar la plataforma Moodle, que la conocéis perfectamente. Sabéis entrar perfectamente, no es el momento de extraviar la contraseña, supongo que la manejáis, y una vez que entréis os habilitará el ítem de ECOE 2021, que es donde tenéis que entrar, y ahí estarán colgadas las estaciones que vamos a utilizar. Es importante, y creo que hay que decir, que hemos hecho las estaciones con la herramienta de elección. Eso quiere decir que no son estaciones lineales, aunque son casos clínicos para todos los mismos. Hay diferentes caminos para resolver el mismo caso clínico. Aparte de las preguntas conceptuales que se os pueden hacer, habrá preguntas simplemente de toma de decisiones, de qué quiere hacer usted ahora, si quiere hacer una exploración, si quiere pedir una prueba complementaria, si quiere simplemente decir ya el diagnóstico y el tratamiento. Es decir, no todos los estudiantes vais a seguir el mismo camino para resolver el mismo caso clínico. Eso es importante para que no tengáis tentaciones de ver cómo lo está haciendo algún compañero. Yo os aconsejo que os centréis en vuestro caso y que llevéis un poquito la dirección de vuestro caso. Eso es bastante importante. La primera información que vais a tener en el caso clínico es una información como esta, que es lo que antes llamamos información de la puerta, y esto es la información donde se os va a dar los siguientes datos. Yo creo que esto es bastante importante y aquí sí que hay que perder unos segundos en leerla bien, entenderla, y bueno, saber lo que nos están pidiendo que hagamos en ese caso clínico. Primero nos van a decir dónde. Puede ser, en este caso, por ejemplo, una consulta de traumatología, puede ser cualquier otra situación, que luego vamos a poner algún ejemplo. Nos van a dar unos datos generales del caso, y luego las tareas que se nos piden del caso clínico. Eso es importantísimo porque eso tiene que ser nuestro guión de actuación para la toma de decisiones de dónde queremos dirigir pues, nuestras preguntas o nuestras respuestas, o hacia dónde queremos dirigir el caso clínico. Tenemos que pasar por todas las actividades que se nos requieren, porque todas es lo que se va a puntuar y lo que se espera que recorramos. También nos va a servir para ver cómo vamos con el tiempo, con el caso clínico.
El dónde puede ser una consulta de atención primaria, puede ser una consulta de hospital, puede ser urgencias, puede ser una planta de hospital, un paciente hospitalizado, un paciente en la UCI, puede ser algo de extrahospitalaria, puede ser muchas situaciones. Los datos que se dan, eso sí que es bastante general, en general se dice la edad, el sexo, un signo o síntoma guía y luego algún dato más, pues como por ejemplo el tiempo de evolución o alguna cosa que nos parece importante y relevante. Esto ya no se va a repetir, entonces yo creo que es importante que nos centremos en el caso. Y luego las actividades que tenemos que realizar, eso sí que es importantísimo, que en general están dentro de toda la consulta clínica, una entrevista clínica, solicitar pruebas, interpretar pruebas, dar un diagnóstico, valorar una exploración, explicar un tratamiento, dar opciones de tratamiento. Bueno, lo que se pida, eso hay que gestionarse el tiempo para hacerlo en el caso. En general los casos van a ser de 12 minutos y se pone en la información. Y además se va a poner una barra de progreso para que sepamos cómo vamos durante el desarrollo del caso. Pues en general 12 minutos, si hubiese algún caso diferente lo avisaríamos, pero en general los casos son de 12 minutos. Ya sabéis que esto es un programa informático y el tiempo pues no es prorrogable, esto a los 12 minutos el tiempo para y se pasa a la siguiente estación, por eso hay que gestionarlo bien para tener opciones de puntuar en todas las preguntas que se van a hacer. ¿Qué consejos damos en esta primera parte? Pues bueno, consejos y prácticamente obligatorio, hay que seguir el orden, hay que empezar por el primero y acabar por el último porque la plataforma no os va a permitir ir hacia atrás, o sea, las preguntas se van contestando y no se puede volver a una pregunta anterior y los casos se van contestando y no se puede volver a un caso anterior, todos empezaremos por el primer caso y acabaremos por el último caso, no se puede retroceder. Repito, hay que quedarse, incluso al principio si queréis, podéis tomar nota de la información, porque os servirá de guión y os servirá de todo lo que se me pide en ese caso clínico, y si llevo la mitad del caso y estoy todavía en el primer ítem, está claro que estoy un poco atascado y que hay que acelerar. Hay que tener una plantilla básica de una entrevista clínica para no tener que pensar cuál es el siguiente paso de anamnesis, historia clínica de anamnesis, exploración, pruebas complementarias, para que eso se haga automatizado y no perder tiempo, yo creo. Yo digo, la estructura es libre. En algunos casos se os hacen preguntas conceptuales de esto qué es, esto qué no es, pero se os puede hacer preguntas de cuál es el siguiente paso a seguir, que son preguntas que no tienen por qué estar bien o mal, simplemente es para que vosotros dirigéis el caso hacia donde creéis que es mejor dirigir el caso y cuál es el siguiente caso, el siguiente paso que hay que dar. Ojo al tiempo, hay que controlar el tiempo, no hay una pregunta y un minuto por pregunta que estamos acostumbrados muchas veces en estos exámenes, sino que hay muchas preguntas que son más un diálogo de una consulta. Lo siguiente que tengo que hacer, esto está bien, esto está mal, verdadero o falso, habrá preguntas así. Entonces hay que ser muy ágil en las preguntas porque hay muchas preguntas. Y eso, ya se ha dicho antes, que son 6 estaciones, 12 minutos por estación, en un poquito menos de hora y cuarto, esto se ha acabado. Es una cosa muy dinámica y bastante ágil, ¿eh? Dentro de las estaciones que vamos a encontrarnos, pues bueno, vamos a simular las estaciones que hacíamos antes presencialmente con actores, pues las vamos a simular online. Entonces, pues lo vamos a encontrar lo mismo, pues pacientes simulados. De vez en cuando tendremos alguna pregunta de test que habrá que contestar y bueno, habrá que interpretar pruebas, habrá que interpretar exploraciones, habrá que dar diagnósticos alternativos, habrá que tener capacidad de negociar con el paciente, bueno, todas las situaciones que teníamos antes en el COE presencial. Tenéis que estar preparados porque habrá muchos vídeos que se os va a dar la información, la anamnesis, las preguntas, el motivo de consulta, se os puede dar por vídeos. Hay que tener un buen audio porque bueno, los vídeos, pues bueno, los pacientes van a hablar, hay que escucharlos. Van a estar subtitulados para que no haya nadie que tenga algún problema, pero yo creo que es mejor, si prevéis tener un buen audio para no tener que leer los subtítulos, os ayudará. Es cierto que bueno, si hay cualquier problema estará subtitulado para que todo el mundo tenga acceso a toda la información. Y bueno, es importante que es verdad que los vídeos sí que es verdad que son vídeos que se pueden parar, se pueden echar atrás, pero yo aconsejo no hacerlo. ¿Por qué? Porque el caso está preparado pues, para que tenga una continuidad. Ante un paciente pocas veces le paramos y hacemos repetir. Se puede hacer, pero el tiempo está bastante ajustado. Entonces lo mejor, si es una historia clínica, es que escuchéis. No va a haber preguntas rebuscadas de una cosa que ha dicho, no preguntamos cosas rebuscadas. Entonces, que escuchéis y que paséis a la siguiente pregunta. Una vez que paséis a la siguiente pregunta, no podéis volver al vídeo, ¿eh? O sea, no se puede volver atrás en las sucesivas páginas.
Si es verdad, si en algún momento hay alguna prueba de imagen o algo que tenéis que ver 2 veces, esas cosas que serán 12 segundos, 15 segundos, pues bueno, eso es libre. Pero yo creo que las entrevistas, cuando un paciente cuenta algo, yo os aconsejo escucharlo y pasar al siguiente, que tenéis bastante información. Podéis tomar alguna nota si queréis, pero bueno, os aconsejo ser ágiles. Tenéis que estar preparados a ver exploraciones. No os podemos hacer explorar como os hacíamos en el ECOE presencial, pero sí que os vamos a hacer valorar exploraciones, explicar exploraciones, saber si una exploración está bien hecha, mal hecha, dar un sentido a la exploración, cotejar la exploración con las pruebas diagnósticas. Pues bueno, tenéis que saberos las exploraciones, ¿eh? Ya sabéis que esto es una prueba eminentemente práctica. Por supuesto, habrá resultados de pruebas diagnósticas, como siempre ha habido, y habrá, entonces, pues electrocardiogramas, analíticas, radiografías, todo lo que se os ocurra, TAC, resonancia, pues bueno, tenéis que saber interpretar todas las pruebas diagnósticas que utilizamos en la práctica clínica. Intercalado con toda la información, por supuesto, va a haber preguntas, muchas serán preguntas de test de elección única, que habrá una respuesta correcta, y bueno, pues son preguntas más conceptuales, que sí que hay que pensar un poquito más. Luego también puede haber alguna pregunta de elección múltiple que se avisará en el enunciado, se avisará y se dirá, puedes seleccionar varias opciones. Esas preguntas, pues bueno, habrá varias correctas y habrá que señalarlas. Es importante saber que, claro, en esas preguntas, las que no sean correctas sí que restarán en esa pregunta, porque si no, al seleccionar todos, tendríamos bien la pregunta. Entonces, solo en esas, las que no sean correctas, restarán. En las preguntas de elección única no restarán, ¿vale? Puede haber preguntas de verdadero o falso. Por eso estas preguntas no hay que perder mucho tiempo. No está diseñado el test para tener 1 minuto por pregunta. Son preguntas muy ágiles. Pues, y también hay preguntas de elegir el siguiente paso a dar. ¿Ahora qué quiere hacer? ¿Qué cree que es lo mejor? ¿Hay que pedir esta prueba o es un gasto innecesario de recursos? Entonces esas cosas no hay que pensar mucho. Si no, y seguimos. No requiere 1 minuto. Hay que ser ágil en esas preguntas. Y tenemos que estar un poquito dispuestos a la redirección y a recibir observaciones, según qué respuestas, o si el estudiante se va equivocando un poquito, en algunos momentos puede haber algún comentario de los profesores que diga, bueno, usted ha dicho esto, pero bueno, vamos a redirigir el caso y realmente en lugar de ir por aquí vamos a seguir aquí. Entonces yo os aconsejo que estéis receptivos a eso, que no os lo toméis como, qué mal estoy haciendo, no, eso simplemente os redirige y se os dará la oportunidad de seguir haciendo bien el caso. Está claro que igual os habéis salido un poquito, pero no va a ser significativo en el conjunto del ECOE. Entonces, hay varias veces que se os redirige y se os dan algunas observaciones. No vayas por aquí, ve por aquí. Pues vale, reseteamos y seguimos. Esto es, por ejemplo, una respuesta que podéis obtener. Imaginaos que se os ha preguntado, ¿cuál es el siguiente paso? Y la respuesta ha sido pedir pruebas complementarias. Sin embargo, el comentario de los profesores es, mejor que pedir pruebas complementarias, vamos a continuar haciendo esta otra cosa. Eso sí que tenéis que estar un poquito abiertos, no significa que os hayáis equivocado mucho ni poco, simplemente pues es que hay que seguir esa dirección que os damos. Ya sabéis que el ECOE no valoramos las estaciones, no valoramos cada caso clínico, sino que dentro de cada caso valoramos estas cosas, las competencias que nosotros llamamos anamnesis, exploración, que luego se van a explicar un poquito. Entonces, aunque salga un caso mal, puede ser no. Normalmente las competencias se van compensando con el resto de las estaciones. Entonces, no os preocupéis si hay un caso en el que habéis sido muy perdidos y lo habéis hecho francamente mal. No os preocupéis porque suele pasar que el estudiante tiene una estación mal o bastante mal, pero normalmente el resto de la prueba compensa las competencias, ¿eh? No es importante una estación, lo que es importante es hacer una ECOE ágil y no bloquearse en toda la ECOE. En el caso clínico muchas veces parece que lo que queremos es que lleguéis a un diagnóstico, un tratamiento y ahí se acaba todo. Y no es lo que queremos de la ECOE, no queremos que lleguéis de un punto A a un punto B por el camino más rápido, sobre todo si tenéis información, que sabemos que manejáis las tecnologías mejor que nosotros, y sabéis, bueno, esto es tal, tratamiento tal, he acabado. Eso vais a puntuar muy poquito. Lo que queremos con la ECOE es que vosotros vayáis dirigiendo el caso por donde nosotros queremos que vayáis pasando, donde nosotros las situaciones que creemos que tiene que pasar la historia clínica, la consulta, para que paséis por todos los puntos que hemos previsto que paséis. Por eso os aconsejo que no miréis mucho al de al lado, no tengáis información externa, porque os va a liar. Si vosotros estáis haciendo una cosa y de repente
un compañero chiva algo de que, ¿y esto de escáner? Y dices, yo no he visto ningún escáner, igual no es necesario ese escáner, igual estando... Yo os aconsejo que os centréis en vuestro caso. Lo que he dicho, no hay que preocuparse si una estación está mal, que se compensa. Nosotros, en general, no hemos tenido ningún suspenso. Sois casi graduados, sabemos que tenéis bastantes conocimientos, se trata de saber cómo los aplicáis. Entonces, no va a haber suspensos, yo creo. En general, no hay suspensos. También, no creo que haya notas muy brillantes. Es difícil hacer todas las estaciones de todas las asignaturas de una forma brillante. Es muy difícil. Las notas extremas en la ECOE no vemos normalmente. Es también muy importante no atascarse con un caso que nos ha salido un poquito peor, que sabemos que está mal, pasamos al siguiente caso y seguimos pensando en el caso previo. Es una prueba muy dinámica, con el tiempo muy justo, y si estamos pensando en lo que hemos hecho mal, a veces nos atascamos un poquito. Entonces os aconsejo que acaba un caso y entonces seguimos al siguiente, sin pensar, sin hacer caso de móviles ni de nada, ¿eh? Eso es importante. Y si algún caso sale mal, mantén la calma, que no pasa nada. El peso de un caso, que seguramente será la mitad del caso, que serán unas pocas competencias, en la prueba global del ECOE puede que no sea ni el 5%, y estáis preocupándoos por un 5% del ECOE que realmente no tiene ningún peso importante. Las redirecciones, hay muchas, no os preocupéis. Vosotros, si os decimos algo, un comentario, vosotros hacéis caso y ya está. Y luego es importante, no esperéis trampas, no empecéis a pensar cosas raras, dejaros un poquito guiar por la intuición clínica que ya tenéis. Y importante, hay que controlar el tiempo y acordaos siempre de la información que os he dado al inicio, porque esperamos que paséis por todos los ítems. Entonces, la barra va corriendo, tenéis que controlar el tiempo y no atascaros en una pregunta. Si os estáis atascados y no sabéis qué decir, pues contestad lo que sea, porque en general, excepto las de multiopción, no restan, contestad y pasad a la siguiente, que no pasa nada. Las preguntas individuales no tienen gran peso. Lo que digo y lo repito, tener información externa es un factor de peor resultado. Si tú sabes ya el diagnóstico de un caso, en vez de preocuparte de conducir y llevar tu dirección, pues tú ves cómo va el de al lado, empiezas a entrar en bucle, que puedes entrar en bucle, entonces no os preocupéis del móvil ese día, no compartéis mucha información, porque la información realmente os va a despistar, vais a ir todos a la vez, vosotros no sabéis en qué, hay varios caminos para resolver el mismo caso, entonces os aconsejo que os centréis en vuestro caso, que es todo muy intuitivo, y bueno, id avanzando y dejaros un poquito llevar por la entrevista clínica. Cualquier incidencia que haya antes de la prueba os podéis poner en contacto con nosotros por medio de los delegados nos dirían las preguntas, aparte de este foro, que por supuesto ahora vamos a contestar todas las preguntas, pero si hay alguna pregunta o alguna cosa que nos queréis comentar, por medio de los delegados podéis contactar con nosotros. Si durante la prueba de las estaciones de Moodle alguien tuviese algún problema importante, algo que comentarnos, este será el correo al que se nos puede escribir. Entonces, si hubiese alguna incidencia importante, nos la tenéis que comunicar, nosotros la comprobaríamos, porque en Moodle se queda todo registrado, entonces estudiaríamos lo que ha pasado y daríamos una solución. Nosotros tenemos varios escenarios previstos, sabemos que la informática, pues bueno, tiene a veces muchas incidencias, pero bueno, en principio está todo previsto y la plataforma funciona y creemos que no va a haber ningún problema. Para prepararlo, ¿qué tenéis que prepararlo? ¿Qué estudiaría yo para el ECOE? Pues bueno, por supuesto los casos clínicos, los más frecuentes de la carrera, que los tenéis más trillados y que son pues, los temas más importantes de todas las asignaturas, eso sí, de las asignaturas. Hay que tener muy claro los pasos de una buena historia clínica para no tener que pensarla, no tener que decir, oye, ¿ahora qué hago? ¿Pido pruebas? No, hay que tener un esquema y seguirlo, intentar no salirse, claro, adaptado al caso en el que estamos, eso por supuesto. Y luego, practicar habilidades de exploración física. Es una prueba donde valoramos vuestras competencias, también las habilidades físicas. No podemos hacer que hagáis esas habilidades, pero os vamos a evaluarlas de alguna forma. Entonces sí que tenéis que saber conocer las habilidades y bueno, la exploración, el manejo e interpretación de instrumentos básicos, tenéis que conocerlos porque vamos a intentar evaluar si los conocéis o no. ¿Qué habilidades prácticas? Pues bueno, las exploraciones abdominal, ginecológica, neurológica, locomotor, la exploración. Habrá exploraciones que tendréis y os vamos a preguntar sobre ellas. Por supuesto, hay que interpretar pruebas diagnósticas, eso sin duda, y luego saber manejar e interpretar los instrumentos básicos, pues un martillo de reflejos,
un oftalmoscopio. Pues bueno, las cosas que habéis visto utilizar en prácticas y tal, pues aunque no podamos haceroslas utilizar, os vamos a pedir que sepáis por lo menos interpretarlas. Y bueno, por supuesto, preguntas básicas, preguntas clásicas han sido pues, la reanimación cardiopulmonar, los desfibriladores, todas esas cosas yo creo que hay que sabérselas bien para un ECOE. También intentaremos evaluar de alguna forma las habilidades de comunicación. Entonces, ya sabéis que bueno, tenéis que ser capaces de adaptar el consejo científico, el consejo médico al caso concreto. Sabéis que tenemos la obligación de explicar al paciente, de oír sus opiniones, de negociar, de ofrecer terapias alternativas, o tratamientos alternativos. La capacidad de negociación con el paciente, eso hay que saber hacerlo. Hay que, pues, por supuesto, ser empático, ser respetuoso con el paciente y tener principios claros de ética y los principios claros de confidencialidad. Un poquito de esos son los consejos que os damos. En Internet hay muchos vídeos y mucha información del ECOE que sí que os aconsejo que lo veáis, aunque son de estaciones presenciales con pacientes simulados. Lo que vamos a hacer es intentar hacer online lo que hacíamos antes en la realidad. Entonces sí que os aconsejo que naveguéis un poquito y veáis ejemplos. Mismamente en YouTube hay muchas estaciones que bueno, sí que os aconsejo que echéis un vistazo pues, para ver un poquito la dinámica y las estaciones a las que os vais a presentar. Aquí hay algunos enlaces que podéis investigar un poquito más, aunque yo creo que con los previos es suficiente. Y bueno, poco más tengo que deciros. Luego si tenéis alguna pregunta las podemos comentar. Y ahora Patricia nos va a hablar de la evaluación de la prueba. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. Pues nada, buenas tardes, soy Patricia Trenc, también miembro del comité. Gracias a todos por venir y dedicarle un minutito para terminar a la evaluación de la ECOE como va a ser este año. Como bien ha dicho Fernando, nos hemos tenido que adaptar y hemos hecho 3 escenarios diferentes con 3 tipos de exámenes porque nos parecía un poco más dinámico y dentro de lo que cabe más práctico para vosotros. Así pues, tenemos el practicum, los casos Moodle y los casos de aula que ya os hemos explicado. Cada uno de ellos va a suponer el 40%, el practicum, el 40% Moodle y el 20% de la nota global. Vamos a obtenerla de esta forma, ¿vale? Pensamos que es una forma de diversificar la nota, con lo cual un poco va en beneficio vuestro, porque así podéis obtener pues, unas notas mejores. Tenéis que saber que la ECOE se evalúa por competencias. Es un poco lo que ha explicado Adrián. ¿Qué son las competencias? Pues bueno, en consenso con todas las facultades de medicina de España, la Conferencia Nacional de Decanos ha establecido una serie de áreas competenciales que son las que se van a evaluar en todas las ECOEs que se hacen en España, que son estas. Tenemos la anamnesis, exploración física, habilidades técnicas, habilidades de comunicación, diagnóstico y tratamiento, promoción de la salud, relaciones, aspectos éticos y profesionalismo y otros. Cada uno viene acompañado del peso ponderado que supone cada uno en la ECOE. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las preguntas de anamnesis supondrán un 20% del total, la exploración un 15%, las habilidades un 10%, etc. Con esta tabla quiero un poco explicar lo que significan las competencias. Cada caso, por ejemplo, un dolor abdominal. Veis que la suma de todas las competencias tiene que dar siempre 100, ¿vale? Pero no todos los casos evalúan las mismas competencias. Entonces podéis estar ante un caso que evalúe fundamentalmente anamnesis o exploración y menos importancia al diagnóstico, o en otro al revés. Entonces por esto es un poco lo que decía Adrián, que no hay que centrarnos ni obsesionarnos en llegar a un diagnóstico correcto, porque igual estamos ante un caso en el que se nos pide sobre todo cómo hablamos al paciente, cómo hacemos una exploración y cómo hacemos una anamnesis. Este año no podemos evaluaros ni comunicación ni habilidades técnicas, pero los pesos de esas habilidades se van a equiparar, se van a repartir entre las demás, con lo cual siempre vamos a estar en un 100% de las competencias.
No sé si queda claro, ¿veis? Por ejemplo, en un taller de sutura, pues lógicamente el 100% son habilidades, pero veis que cada caso se plantea de una forma diferente en función de lo que queramos evaluar. Siempre al final se pondera de tal manera que la anamnesis nos dará un 20%, la comunicación un 15%, a tenor de lo que os acabo de explicar de la Conferencia Nacional de Decanos, ¿vale? Por lo tanto, el practicum, que tiene 8 casos, evaluaremos estas competencias: anamnesis, exploración, juicio clínico, prevención y aspectos ético-legales, dejando a un lado las habilidades y la comunicación. Lo mismo en el Moodle y lo mismo en las aulas. Remarco esto para que no os obsesionéis pues con llegar. Pues yo he diagnosticado una lumbalgia, pues yo un cólico renal. Tranquilos. Todas las competencias tienen el mismo valor en función de un caso u otro, que se irá ponderando, y todas tienen la misma importancia. Con los conocimientos que habéis aprendido durante vuestros años de formación tenéis más que de sobras para superarlo sin ningún problema, y nada, y suerte a todos. Vale, gracias. Bueno, pues muchas gracias a los tres por la magnífica exposición. Creo que ha sido muy clara y muy continuista con lo que hemos estado haciendo en anteriores ediciones. Quiero darle las gracias a ellos en particular, pero también a todos los miembros del comité de COE y a todos los profesores del centro, que habitualmente se enumeran por cientos, que todos los años nos encargamos de preparar esta prueba, que tiene su valor y espero que también los alumnos sepan apreciarlo. Vamos a dar paso a las preguntas que en nombre de los alumnos pueden empezar a hacer, y yo voy consultando si hay alguna pregunta en el chat o en el correo mío por parte de los profesores. Recuerden, para enviar preguntas al correo gerardo, sin la O, gerard@unizar.es, y luego paso yo otra vez a hacer alguna pregunta que quede en el tintero. Gracias. Buenas tardes. Voy a proceder a hacer las preguntas que nos han propuesto los compañeros. En primer lugar, nos preguntan algunos compañeros que las estaciones de aula, si van a ser las preguntas, como los exámenes que hemos hecho previamente este año para evaluar la fase práctica, o si va a tener un formato algo distinto, diferente. No sé si me explico. Si va a ser un caso clínico y en función de ese caso clínico van a haber varias preguntas, o cada pregunta va a equivaler a un caso clínico distinto, que era como ha sido así este último examen. No son iguales las 4, son distintas. Vale. Y entonces yo creo que los dos formatos van a ocurrir. Un formato en el cual puedes encontrarte con un caso clínico en el que van apareciendo sucesivas preguntas referentes al mismo caso según va cambiando, y otros formatos de estación de aula en donde la pregunta concreta tendrá relación solo con lo que se está enseñando en ese momento. Por ejemplo, si se trata de alguna cosa, de algún tipo de imagen diagnóstica, de cualquier procedimiento diagnóstico, es posible que sea una imagen distinta cada vez y tengas que evaluarla, responder a una pregunta sobre esa imagen. O sea que habrá de los dos tipos de preguntas. Pero siempre la respuesta será en un formato de tipo test de 4 elecciones y sencillo. No quería dejar pasar, ya que hacéis la pregunta, enfatizar muchísimo lo que ha dicho tanto Patricia como Adrián. Y es que no hay preguntas rebuscadas. No se trata aquí de evaluar los conocimientos de los alumnos. Se trata de evaluar las habilidades y las competencias, y para eso cuanto menos rebuscadas sean las preguntas, mejor se evalúan. Entonces no hay preguntas rebuscadas, ni son casos excepcionales, ni difíciles, ni nada parecido, sino que son todas las estaciones tratan de dirigirse a los temas más frecuentes, más habituales y más comunes que vemos en medicina. Vale. Luego otra pregunta que nos hacen es si las extensiones presenciales ¿van a ser tipo teatrillo como ha sido otros años, o cómo va a ser? Si va a haber algún actor enfrente nuestra al que tengamos que comunicar las cosas, o simplemente un tribunal, o cómo va a ser. No hay estaciones prácticas este año. Las únicas estaciones presenciales son las de aula. Y luego, no sé, quizás fueran tipo teatro más bien.
teatrillo, no sé yo si es la palabra más adecuada, o ni vodevil tampoco. Lo que se pretende en las estaciones que se hacen habitualmente de la ECOE es simular lo mejor posible las situaciones reales que vive un profesional. El problema está en que para simularlas bien tendríamos que disponer del presupuesto de la Universidad de Harvard. Y como no tenemos el presupuesto de la Universidad de Harvard, pues en vez de actores, en vez de Brad Pitt, pues tenemos a nuestros Brad Pitt. Pues por ejemplo tenemos a Daniel Orós, por ejemplo, pero no tenemos a Brad Pitt. Entonces tenemos que hacer las cosas con los medios que tenemos. Y sí que hacemos la simulación lo más aproximada a la realidad posible, pero claro, tenemos que contar, como ha señalado antes Gerardo, en una ECOE normal, de las que hacemos todos los años en ausencia de COVID, tenemos que contar con más de 300 personas colaborando. Y para eso necesitamos residentes, adjuntos, profesores, veteranos, incluso personas jubiladas que nos ayudan en la ECOE. Y claro, evidentemente no somos excelentes actores. Entonces de vez en cuando no llegamos ni a teatrillo. Luego, con respecto a las estaciones de Moodle, nos preguntan si todo el mundo va a tener las mismas estaciones o los mismos casos clínicos. Los casos clínicos son los mismos, pero ya he dicho que hay diferentes vías de resolución. Es decir, son los mismos casos, pero no todos veréis las mismas cosas, porque hay capacidad de elección diferentes caminos. Luego también nos preguntan, bueno, esto imagino que, bueno, lo digo por si acaso, que qué pasaría si a una persona en concreto se le cuelga la plataforma o el internet. Imagino que habrá que contactar con el correo que ha felicitado. Hemos dado un correo. Bueno, si eso pasa, sea algo muy puntual, que no afecte a la prueba, y eso queda registrado y lo podremos estudiar nosotros. Lo que hay que hacer es siempre seguir, acabar y escribirnos un correo si ha interferido en la prueba, y nosotros evaluaremos cada caso individualmente. Y si realmente ha habido una catástrofe, pues bueno, pues lo estudiaremos. Entonces, si hay un problema durante la prueba, mandar un email a ecore@unizar.es y nosotros estaremos ahí resolviendo los casos en directo. Pero bueno, lo primero que hay que hacer es intentar continuar, porque si es un problema de unos segundos, pues eso no tiene mayor importancia. Vale, y sí. El examen se hizo con casos a través de internet de Practicum Script, y se hicieron, todos los casos fueron de Practicum Script, y se hizo el examen simultáneamente con más de 200 alumnos. El año pasado creo que eran unos 208 aproximadamente los que estaban trabajando, y solo hubo una incidencia de una persona que perdió la red durante la realización de la prueba. Hasta Google se cae alguna vez. Entonces es posible que la plataforma de la universidad se caiga, pero estamos haciendo exámenes a distancia durante todos estos 2 años que han requerido de más capacidad de la universidad. Además, si os fijáis, la ECOE se va a hacer el jueves, la plataforma Moodle, el jueves en mayo, que todavía no coincide con las épocas de exámenes, que es junio, y esperamos que no haya una sobrecarga específica ese día de la plataforma de la universidad. Es decir, aún tenemos pensada alguna alternativa si hay algún fallo, como también ha dicho antes Adrián, pero eso no lo tenéis que comunicar y decir. No podemos prever, por supuesto, que se le funda el internet o que haya una sobrecarga de la corriente en una casa concreta en un momento determinado. Vale. Luego, con respecto otra vez a la a la parte del Moodle, nos preguntan que si cuando toca ver un vídeo para avanzar en el caso clínico, si el tiempo de 12 minutos va incluido al tiempo que visualizas ese vídeo, o sea, que corre también, sí, o si es independiente. El caso no para, todos los casos no van a parar. En el momento en que se abre la plataforma, los casos muy se abrirán a las 11 de la mañana, entonces ahí empezará a correr el tiempo y está todo incluido. Por eso creo que los vídeos pues hay que verlos y no repetir vídeos, salvo una excepción de algún vídeo que no ha quedado claro. La norma general, yo creo que hay que intentar no repetir la visualización de un vídeo, porque no os vamos a preguntar detalles. Entonces, si oís un motivo de consulta, aunque os cuenten muchas cosas, podéis tomar una nota si queréis, pero no creo que haya que oír 2 veces el vídeo, porque sí que luego no va a dar tiempo a hacer todo el caso. Es una consulta normal, el paciente te cuenta lo que le pasa una vez y tú sigues y ya está. No os vamos a hacer preguntas respecto a lo que ha dicho, así con... no va de eso el examen, no vamos a pillaros. Digamos que las estaciones normales, cuando se han hecho la ECOE presencial, duraban 8 minutos
y 2 minutos para tú leerte la información de la puerta y para poder trasladarte de una consulta a la otra. En estas estaciones, como suponemos que puede ocurrir algún problema informático en algún caso, y es un poquito más difícil que con la relación personal con el actor que te está contando el caso, ampliamos un poquito el tiempo, pero lo dejamos en 12 minutos precisamente para evitar constreñir demasiado, presionar demasiado a la persona que está haciéndolo por vía informática, porque sabemos que nos adaptamos un poquito menos a la vía informática que la vía real. Pero funciona perfectamente con 8 minutos y son estaciones muy similares a las que se hacen en 8 minutos en la vida real, en el edificio de consultas, que lo hacemos normalmente. Y normalmente vamos muy estresados esos minutos, pero como iríamos de estresados en las consultas reales o en urgencias o en la consulta de atención primaria, en la cual soñarían con tener los minutos que nosotros tenemos en la ECOE. Luego también tienen dudas a la hora de evaluar diferentes aspectos, sobre todo la comunicación, que en el caso, por ejemplo, del Moodle, ¿cómo se evaluaría la comunicación? ¿Se dejaría, por ejemplo, un espacio en blanco para que los alumnos se expresaran o cómo lo hacen? Yo creo que ya lo hemos comentado, en este caso, este año no podemos evaluar ni la comunicación ni las habilidades prácticas, ¿vale? No va a haber ninguna pregunta al respecto, no se os puede evaluar, ¿vale? Todo, ¿hay alguna pregunta en concreto más de ética, de cómo tratarías a un paciente, cómo enfocarías según qué problema? Pero sería más un aspecto ético que un tema de comunicación. Sí, nosotros lo hemos intentado solucionar, pero con los medios técnicos de los que disponemos y el tiempo de preparación que tenemos, nos es imposible montar estaciones en las que podamos hacer una interacción con el alumno a distancia, con el alumno individualmente. Lo hemos pensado, lo hemos intentado diseñar, pero exigiría una infraestructura que no hemos sido capaces todavía de hacer. Y esperamos no tener que hacerla nunca, porque esperamos que podamos volver a las estaciones presenciales. Nos ha parecido que no valía la pena tampoco hacer un esfuerzo tan intenso como el que requería hacer ese tipo de estaciones con comunicación directa con las personas en su propio ordenador, que nos permitirían evaluar la comunicación, porque esperamos que podamos volver a las estaciones presenciales y no tengamos que hacer estos simulacros de estaciones a distancia. Vale, un momento, que estoy así comprobando más preguntas. ¿Me queda alguna si queréis vosotros? Vale, pues ya parece que no tengo más preguntas, así que ya está. Muchas gracias. Aquí estamos disponibles, respondemos a los correos electrónicos normalmente, como sabéis vosotros perfectamente. Respondemos, incluso a veces respondemos casi antes de que preguntéis, y entonces no hay problema, podéis hablar con nosotros mandándonos un correo, podemos quedar con vosotros. Si quisierais en algún momento que os explicáramos directamente lo que sea, nos lo decís y quedamos, no hay ningún problema por nosotros, estamos disponibles. Somos, como ha dicho antes Gerardo, no estamos aquí todo el comité ECOE porque como hemos hecho una reunión de pocas personas, pero somos bastantes más personas que de las que están aquí. Está Isabel Nerín, Carmina Vicente, Juan Pérez, Cruz Bartolomé, que no está aquí con nosotros ahora, Isabel Nerín, y me falta alguien más. Yo creo que los que estamos aquí, Javier Puello, que está hoy con nosotros, y nosotros, y Gerardo, por supuesto, y estamos disponibles para lo que queráis siempre, Y vamos a estar, para que lo sepáis, casi todos los martes vamos a estar en el decanato reuniéndonos para pulir todos los detalles, y si nos necesitáis ahí estaremos los martes a última hora todos los días, ¿vale? Muchas gracias. A vosotros. Creo que aún hay alguna otra pregunta por parte del alumnado. Venga. Que esta no llega. Problemas del directo. Vale, preguntan si los casos de Moodle de 12 minutos, si el cursor, además del tiempo, te pregunta el número de preguntas que te quedan. ¿O solamente te haces una idea en función de cómo va la barra? Claro, a ver, pero también tú ves por dónde va la consulta, ves los ítems que se te piden en las tareas a realizar, y bueno, es una consulta. Tú ya sabes que después del tratamiento, pues en principio
ya se va a acabar, pero no sabes lo que te queda, ¿no? Hay que ir avanzando, es como una consulta real. Yo creo que hay que resolverla y simplemente hay que dejarse guiar, resolver las preguntas, resolver los problemas, y está todo estudiado para que os dé tiempo. No os preocupéis por el tiempo, lo que no hay que hacer es tener una pregunta y pensarlo mucho o consultar a terceros y perder el tiempo en tontadas y que luego no dé tiempo a hacer todo el caso. Lo que hay que hacer es centrarse en su caso, no preocuparse de otras cosas y el caso irá transcurriendo con normalidad y acabaréis todos los casos sin problemas. Exacto. Se supone que los casos son una simulación, las estaciones son una simulación de la realidad. En la realidad, en ninguna consulta sabes cuántas preguntas te va a hacer el paciente después, ni cuántas le faltan en los minutos que tienes. Tú puedes saber los minutos que tienes porque se cierra el ambulatorio, por ejemplo, a tal hora, pero es imposible saber cuántas preguntas te va a hacer el paciente en eso, ni qué preguntas van a ser, ni qué preguntas vas a tener que resolver. Entonces, esto no sería una simulación de la realidad, ¿eh? Y es extraordinariamente importante seguir el único consejo que yo conozco que ha dado un entrenador de fútbol en su vida y que tiene razón, que es partido a partido, ¿eh? Tenéis que ir estación a estación, no pensar en la estación siguiente ni en qué he hecho en la anterior, ¿eh? Porque cuando estéis delante de un paciente, ese paciente es el centro del universo para vosotros. Y gran parte de los errores que se cometen en medicina se cometen por estar pensando en lo que tienes que hacer después o en lo que has hecho antes, en vez de centrarte en lo que estás haciendo en ese momento. La nota más baja de la ECOE de los 3 últimos años ha sido un 5, la nota más alta un 8,3. Como han señalado Patricia y Adrián, no es factible encontrar a alguien que tenga un 10 en la nota, porque es imposible que una persona domine todo el tipo de estaciones, se concentre todo el rato al 100% y encima sea a la vez hábil, comunicativo, ético y, ¿cómo se diría yo?, y tenga todos los conocimientos del mundo. Es imposible. Entonces, no hay que centrarse, no es una asignatura en la que se vaya a valorar los conocimientos con una cifra objetiva, sino que se trata de evaluar más que al alumnado, al profesorado. Lo que se trata de hacer con la ECOE es que encontremos los defectos que tiene la formación que hacemos en la facultad para tratar de mejorar la formación de la facultad para los alumnos que vienen a continuación. Esa es la virtud número 1 de la ECOE, no es la evaluación de las personas de este momento, sino el generar. Si nosotros nos damos cuenta, imaginaos que hubiera una estación que este año no es factible de cirugía y tuvierais que suturar. Imaginaos que de 230 alumnos, 228 no saben ni coger la aguja. Significaría que la parte práctica de cirugía tenemos que cambiar totalmente. No que esos alumnos hay que suspenderlos, porque a ellos es que no les ha enseñado nadie correctamente a hacer eso, ¿no? Entonces, la ECOE no tiene la misión de perseguir, de conseguir una nota o de pillar a los alumnos. Por lo tanto, durante las estaciones no se busca en ningún momento despistaros, sino orientaros. Los factores de corrección que dice Adrián, que se introducen, que os han señalado, son para cuando se ve que alguien se pierde mucho, decirle, ¿y no te parece que deberías pensar en? Están precisamente hechos para encarrilarte de nuevo y evitar que tú te despistes, ¿eh? Vale, también tienen dudas con la estación de aula para saber concretamente qué va a ser. ¿Van a aparecer preguntas en el proyector y nosotros las respondemos? Sí, van a hacer preguntas. Va a ser eso, ¿no? Sí, pero Vas a tener no podemos... un folio con un boli Vale. para ir marcando. Y no podemos ir a más detalles porque si damos más detalles tenemos un miembro del comité de COE que sufriría un infarto. Entonces nosotros tratamos de dar los detalles máximos que podemos. Luego también preguntan si las estaciones tienen alguna asignatura asignada. Esta es otra pista que causaría una mortalidad intensa en el comité. No podemos dar más pistas. Nosotros tenemos que ser en esto absolutamente confidenciales, pero no vamos a preguntar sobre física cuántica. Vale, que la gente está bastante inquieta. Básicamente porque no tenemos ni idea de física cuántica. Es decir, si supiéramos física cuántica os preguntaríamos de física cuántica, pero no sabemos, ¿eh? Pues nada, pues ya creo que sí, están todas las dudas zanjadas. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que aunque sí que seguro que hay muchas más dudas, y por otro lado es imposible tenerlo todo controlado, así es la vida, pero bueno, estará bastante favorecida la cosa, seguro que os resulta un examen amable. Seguro que de la experiencia de este año
obtenemos alguna herramienta para incorporar a las siguientes ECOEs que ya puedan ser más presenciales. El chat de WhatsApp ha echado fuego y se han visto muy activos con las preguntas. Espero que haya estado del agrado de los alumnos desde casa y yo creo que sin más despedimos la actividad. Muchísimas gracias y estamos para lo que queráis y aclarar todas las dudas que vayan viniendo. Muchas gracias a los de casa y despedimos la conexión.